Bienvenidos a una nueva entrevista, en este caso conversando con Silvia Ciancio. Silvia es diputada provincial de Santa Fe y también integra la Comisión de Salud, siendo nada más y nada menos que presidente. En esta entrevista estuvimos hablando sobre diversas cuestiones, obviamente sin dejar de lado la pandemia. También repasamos una ley muy puntual que se estuvo tratando mucho en la semana pasada y se habló en diferentes medios, la cual le impuso a Silvia de la posibilidad de que los familiares puedan asistir a quien esté internado por COVID, pero también a quien esté internado por alguna u otra enfermedad o complicación de salud. Una ley muy importante y que bueno, nos profundizó un poco de cómo nace y de cuándo ella empieza a trabajar sobre ese proyecto. Los invito a que vean la entrevista conversando con Silvia Ciancio y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eso hará posible que se puedan enterar cada vez que nosotros lanzamos una entrevista y también nos van a ayudar a que nuestro trabajo se siga difundiendo y siga creciendo, y eso nos dará la posibilidad de seguir mejorando nuestra calidad y también de seguir consiguiendo más invitados para Conversando Entrevistas. Silvia, muchísimas gracias, aunque debo decirte diputada, se nos hace difícil a quienes ya te conocemos y te hemos tratado, bueno, especialmente en el área de salud. Te quería dar las buenas tardes, en este canal se llama Conversando Entrevista, y bueno, comentarte un poco cómo estás y cómo estás transitando este momento de pandemia, pero también este momento en la política. Sí, Ayrton, la verdad que es un placer verte nuevamente, un placer estar en contacto con la gente de Melincue, que trabajé mucho tiempo, trabajé más de 8 años en Melincue, así que tengo grandes amigos, un afecto enorme por la localidad. La verdad que, bueno, me toca esta instancia de ser diputada en un contexto casi inédito, como a todos los que ejercemos cargos públicos. La verdad que nadie se imaginó un 2020 de este modo. En lo particular y en lo personal, más allá de la política partidaria, ustedes saben que yo presido la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Esto hace que la Comisión de Salud este año haya tenido un papel fundamental en cuanto al trabajo, porque el 80% de los proyectos ingresados en la Cámara tienen que ver con salud, así que pasan todos por nuestra comisión. Eso es un trabajo arduo, muy interesante, pero mucho trabajo, porque hay que analizar los proyectos, porque son proyectos de ley, muchos tenían incluido la temática del COVID, y bueno, ahí estamos, me parece que lo estamos haciendo muy bien. Tengo un gran grupo de trabajo dentro de la Cámara y de la Comisión, más allá, insisto, de las cuestiones partidarias. Se está haciendo un gran trabajo a favor de la gente y sobre todo para brindarles herramientas al Ejecutivo en un contexto tan especial como te decía. Y hablando de lo que es la pandemia, ahí dos preguntas. Una, ¿qué reflexión hace de cómo se está comportando el sistema de salud? Y la otra, ¿cómo se están impactando las decisiones, en este caso del gobernador? El sistema de salud santafesino es un gran sistema de salud público, fortalecido durante 12 años de gestión del Frente Progresista, donde se sabe que hemos dejado grandes hospitales, grandes equipos de trabajo, más allá de lo edilicio, grandes equipos de trabajo que me parece, y estoy convencida que son el pilar fundamental en esta pandemia. Después de 6 meses, la verdad que los análisis van cambiando, Ayrton. No es lo mismo lo que uno pensaba hace 4 o 5 meses y lo que estamos vivenciando ahora. Hoy estamos en el momento más crítico, este famoso pico que nunca llegó, que los pronósticos todos fueron desacertados, donde hubo 6 meses de una incertidumbre y una espera. Bueno, ahora estamos atravesándolo y la verdad lo más preocupante es el hartazgo que uno ve en la comunidad, en la ciudadanía, con respecto a esta nueva forma de vida que nos trajo la pandemia, ¿no? En ese sentido creo que hubo decisiones que fueron acertadas y otras no tanto. Me parece que hay una cierta lentitud a la hora de las tomas de decisiones y muchísima idas y vueltas, ¿no? Esto de las restricciones, las habilitaciones, uno termina no entendiendo muy bien y la verdad que al final del camino ojalá podamos hacer un análisis positivo. Hoy estamos en el medio del barro, te diría, y los que ponen el cuerpo y el alma son los equipos de salud todos los días y los gestores locales. Digo que ahí hubo una lentitud y un desperdicio de tiempo, podría decir, estos 6 meses donde a lo mejor algunas otras cuestiones se podrían haber hecho.
Yo tomé la decisión hace muchos meses de acompañar la gestión en esta pandemia política, partidaria de los equipos de salud. Me parece que las críticas que no son constructivas no tienen nada que hacer en este momento, nunca las voy a hacer, pero mucho menos en este contexto de pandemia donde muchísima gente la está pasando mal, no solamente por una cuestión de salud, sino una cuestión económica, social. Lo que hago, como te decía Ayrton, buscar herramientas legislativas para acompañar al Ejecutivo, más allá que uno muchas veces no está de acuerdo con algunas cuestiones, acompañar a los equipos locales que conozco de toda la vida, a través del teléfono, a través de las visitas, promover todas las actividades que puedan fortalecer el sistema de salud, y ahí estamos, en el barro, pero claramente sabiendo y identificando que la gran fortaleza de esta provincia son los equipos de salud. Ahí hablabas del cansancio que tiene la gente y después algo también muy importante que dijiste, que esas idas y vueltas hace que a veces uno se pregunta cuando habla con alguien si se puede o no se puede hacer porque no queda claro qué está permitido y qué no está permitido hoy en día. Sobre esa crítica, ¿qué se podría hacer o cuáles serían las medidas a adoptar para que se dé un poco más de claridad a la hora de tomar la decisión y que la gente entienda qué es lo que está permitido? La verdad que no sé bien cuál sería la solución a esto. Lo que veo es estas idas y vueltas generan muchísima incertidumbre. Y una incertidumbre que a los 2 meses de la pandemia la gente se la bancaba. Hoy ya no. Hoy ya no, porque no hay más margen. No hay más margen, digo, de la cuestión social, los negocios, la gente que no tiene para comer, digo. Entonces, a mí me parece que la cuarentena, en líneas generales, tanto a nivel nacional como provincial, se tendría que haber revisado, por lo menos con restricciones más duras en algunos momentos y con menos restricciones en otros. Hoy nos encontramos donde deberíamos estar más encerrados, si se quiere, donde la gente no aguanta más. Pero no aguanta más, no comparto para nada el criterio del gobierno nacional, sobre todo de echarle la culpa a la gente. No voy por ahí. La gente está cansada, pero está cansada porque la está pasando mal. La gente no es irresponsable. A ver, la juventud no es irresponsable. Nosotros somos seres sociales. Hace 6 meses que nos dijeron que tenemos que vivir de otro modo. Entonces, no castiguemos a nadie. Me parece que lo que tenemos que fortalecer es el cuidado personal, pero tratando de inventar otra manera de vivir. Tenemos que inventar otra manera de vivir, porque esto no se va a terminar este mes. Seguramente vamos a necesitar más tiempo. ¿Y cómo le seguimos diciendo a los niños que no pueden reunirse y jugar con sus amigos de toda la vida? ¿Cómo? Digo, por supuesto que siempre con las medidas de cuidado. Yo no estoy fomentando ni soy anticuarentena, para nada. Lo que estoy diciendo es que estamos en un momento crítico y que tenemos que, pero absolutamente que reforzar los cuidados. Pero no castiguemos a la gente, porque la gente no la está pasando bien. No la está pasando bien el vecino, no la está pasando el médico de la salita, no la está pasando bien el enfermero de la salita. Seamos cuidadosos cuando juzgamos a nuestros ciudadanos. Y cuando hablabas del sistema de salud, que te toca estar constantemente en contacto con ellos, una es también por ser diputada y otra también por una cuestión de que compartiste a lo mejor con muchos de ellos momentos, trabajos. ¿Cuál es el mensaje que ellos te van pasando? ¿Cómo lo están transitando en este momento? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Qué es lo que le está faltando? En realidad hubo ahí al principio de la pandemia algunos inconvenientes con respecto a algún tipo de insumos que después se fueron resolviendo. Yo la verdad que lo que siento de mis compañeros de trabajo, porque lo siento así, que nunca se cansan, aunque están cansados. Yo siento que todos los días se levantan y apuestan a un día más de trabajo, con todo lo que implica. Eso me da muchísimo orgullo. Y que creo que lo que más necesitaría esto es una apreciación mía, no porque me lo hayan dicho los compañeros de trabajo, sino un poco más de claridad. Esta claridad que falta, este orden que falta, que algunas gestiones sean más ágiles. No podemos estar esperando que una enfermera que se le hizo un contrato COVID se le pague a 3 meses. Nosotros en eso sí somos críticos y se lo decimos al gobierno provincial. Nosotros votamos una ley de necesidad pública al principio de este año y un fondo COVID de muchos millones de pesos para que el gobierno tenga a disposición recursos económicos para estas cuestiones. Entonces, cuando nosotros vemos que los montos por los cuales se contrata una enfermera son, ni voy a decir la cifra porque la verdad a veces me da vergüenza,
y se le va a pagar a 6 meses, con la falta de recursos de enfermeras que tenemos, no podemos captar más. Lo he hecho yo por teléfono, llamando, yo acompaño a los equipos, pero la verdad que me parece que cuando hay cosas que se pueden resolver con plata, que son pocas, se deberían resolver con plata o ser más expeditivas, ¿sí? Me parece que otra vez el mecanismo burocrático del Ministerio de Salud, que también lo hemos padecido en nuestra gestión, hace que algunas cuestiones se dificulten muchísimo, que debería ser más rápido, que no podemos estar, la enfermera debe cobrar al fin de mes que trabajó, no puede cobrar a 3 meses, por ejemplo, ¿sí? Igual que el resto de los profesionales. Y lo más acuciante y lo más grave, si se quiere, es lo que yo decía al principio de esta cuestión. Nosotros, los respiradores se pueden conseguir, las camas críticas se pueden conseguir, lo que no se puede conseguir de un día para el otro es el recurso profesional para que atienda esas camas. Entonces me parece que ahí está el nudo, y hoy es ese el nudo que tenemos un límite de crecimiento. Puede donar quien quiera respiradores, pero no tenemos quien los opere. Entonces ese es el problema. Por eso necesitamos un esfuerzo más de esta gente que está harta de estar encerrada. Necesitamos un esfuerzo más, porque si la gente se va contagiando, pero lo va haciendo en forma tranqui, paulatina, quizás podamos dar respuesta, se puede dar respuesta, y sobre todo insistir en el cuidado de los mayores, en los adultos mayores que también están cansados de no ver a sus nietos, de no ver a su gente querida, pero también decir que si esto se hizo largo no es para siempre. Entonces me parece que ese es el objetivo, desde la transmisión, decir esto no es para siempre, necesitamos un esfuerzo más, cuidémonos un tiempo más para tener menos pérdidas de seres queridos, que cada vez esas pérdidas se van haciendo más cercanas a cada uno de nosotros. Ahí Silvia decías algo justo que te quería preguntar sobre el tema de pérdidas. Bueno, se aprobó un proyecto, cual presentaste. Te quería preguntar sobre ese proyecto, ¿cuándo fue que empezó a nacer en vos? ¿Cuándo empezaste a ver que eso se iba a convertir en un problema muy triste, muy doloroso para los familiares que le tocó perder alguna víctima de COVID-19 o que tienen a un paciente internado y que no pueden verlo? O sea que esto empieza a dar vueltas en mi cabeza por junio más o menos, no me acuerdo exactamente, donde empecé a ver algunas situaciones que seguramente ustedes han escuchado, donde los protocolos en ese momento definían que los pacientes COVID positivos debían ser aislados, retirados de las casas, casi en forma arbitraria, hasta con la participación de fiscales, la policía, y a mí me empezó a hacer ruido mucho, la verdad que yo lo padecí, lo sufrí, porque no estaba de acuerdo con esos modos. Entonces empecé a pensar en que si este aislamiento y esto que corresponde porque el virus es sumamente contagioso, pero que le teníamos que encontrar otra vuelta, que había que encontrar otra vuelta. Luego de 6 meses de pandemia nosotros sabemos claramente cuáles son las medidas de protección que tenemos que llevar adelante para no contagiarnos. Y después que sea responsabilidad también del paciente y de su círculo afectivo que decida, digamos, qué hacer, pero que haya un marco jurídico que reglamente, establezca estos nuevos protocolos, donde no caigan otra vez sobre los hombros de los equipos de trabajo, porque les aseguro que para un médico o para una enfermera decirle que no a un familiar que se despida o acompañe a su familiar que está enfermo es horrible. Entonces este protocolo, este proyecto de ley que viene a poner un poco de claridad, a tratar de adecuar estos protocolos para que la gente pueda despedirse, pueda acompañar a los pacientes COVID y no COVID, digo, porque acá estamos en todo el contexto de la pandemia, nos abarcó a todos. Digo, eso es lo que trata este proyecto de ley. Yo sentía que teníamos que darle una herramienta al Ejecutivo, que le tenemos que dar una herramienta y un marco jurídico a los equipos de salud, y que les tenemos que llevar alivio a los pacientes y a los familiares, porque de eso se trata. La pérdida de un ser querido siempre es dolorosa. Y imagínate ahora cuando no tenemos ni la posibilidad de despedirnos, ni volver a hablar, ni acompañarlos. Yo en muchos medios de comunicación que hoy me estuvieron llamando, nosotros acá en el Hortondo tuvimos una experiencia del primer paciente internado, que ustedes seguramente, me tomo el atrevimiento de dar nombre y apellido porque es un señor que está incluso comprometido en promocionar esto de los cuidados, ¿no? Y nosotros, tuvo más de 50 días de terapia intensiva, Héctor. Y luego de muchos días, cuando pudo ser desconectado del respirador, el equipo de salud del hospital Alejandro Gutiérrez, que es valiosísimo,
intentó hacer videollamadas con la esposa y con sus hijas. Y así lo hicieron, ¿no? Un poco ahí articulamos, yo hablaba siempre con el director, con el doctor Alzari, una gran persona, un gran profesional, y se pudo llevar adelante esa estrategia, ¿no? No la presencialidad, pero sí la virtualidad del acompañamiento del paciente. Y todos y todas concluyeron que eso había sido altamente beneficioso para Héctor. Empezó a tener más ánimo, empezó a entender de a poquito qué le había pasado, empezó a tener ganas de recuperarse totalmente y finalmente lo tuvimos a Héctor de nuevo con sus hijas y su familia. Si ese no es el destino, si ese no es el final, digamos, el mejor final que tuvimos y es otro, y bueno, la verdad que hay un límite para la medicina y un límite para el cuerpo de los sujetos, pero que esa despedida exista, que ese acompañamiento exista, me parece que habla de nosotros como seres humanos, como sujetos. No podemos no respetar que cada persona pueda estar acompañada y tener el acompañamiento afectivo de cualquier otra persona, sea familiar o no. Me parece que en ese sentido un poco intentamos con todo el equipo armar este proyecto de ley que por suerte ayer tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y diputadas con voto unánime, o sea, todos los bloques acompañaron el proyecto. Eso nos da un entusiasmo extra porque creemos que la Cámara de Senadores también vamos a tener el acompañamiento para que rápidamente esto sea ley. Y respecto a proyectos, Silvia, ¿estás trabajando en algunos otros? Entiendo que hoy en día lo que es salud es la prioridad absoluta, pero si tenés en mente, también puede ser de salud, algunas cosas puntuales que hayas visto de la zona, que crees que hay que mejorar, cambiar. Y nosotros estamos gestionando y pensando, digamos, más allá del COVID, que por supuesto es lo que más urge, algunas otras cuestiones que tienen que ver sobre esto que te decía, la burocracia, si se quiere, del sistema administrativo del Ministerio de Salud, intentar algún proyecto de ley que pueda agilizar estas cuestiones. Estamos también trabajando fuertemente hoy justamente en una reunión muy importante con las leyes de consumos problemáticos y adicciones. Tenemos 5 leyes de distintos autores que vamos a tratar de que esto salga adelante. Estamos siempre trabajando con otros temas, a mí me incluye mucho lo social, estamos trabajamos con un proyecto que tiene que ver con adultos mayores, también trabajamos con niñez, tenemos presentado un proyecto de ley que también pasó por la Comisión de Promoción Comunitaria para la creación de espacios de alojamiento en los distintos puntos de la provincia, de aquellos niños, niñas y adolescentes que no pueden estar con su familia por diferentes situaciones. El trabajo es muchísimo. Y también la cercanía o lo que tiene que ver a nivel territorial, más allá de la falta de presencialidad que no pudimos tener, como lo habíamos planeado al principio del año, pero sí vía telefónica, llamados, siempre estamos al pie del cañón, como decimos, para dar una mano y acompañar a todas las gestiones de las comunas, ¿no? Silvia, te quería agradecer por los minutos que te tomaste en esta entrevista. También te quería felicitar por tu trabajo, pero algo muy importante a tener en cuenta, que está bueno recalcarlo, es que como diputada, en un contexto difícil, no siendo parte del oficialismo provincial y nacional, elegiste un camino que es el de la crítica autoconstructiva, pero no de salir a atacar o de salir que está todo mal y más bien apoyar. Creo que a veces cuando los políticos son, digamos, destructivos contra los gobiernos oficialistas, está bueno felicitarlos cuando eligen seguir siendo constructivos y no ese camino. Así que también felicitarte por esas palabras que tuviste durante toda la entrevista. Gracias, Ayrton. La verdad que un placer verte nuevamente, charlar con vos. Y bueno, ustedes saben, la comuna de Melicué, la gente de Melicué siempre está en mi corazón y siempre estoy a disposición para ustedes, para lo que necesiten, para una charla. Siempre estoy aquí cerquita. Muchísimas gracias, diputada. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau.